Bien amigos, son ya 10 de la noche con 16 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos viernes 8 de marzo. Hemos demorado un poquito para salir porque hemos visto el partido que terminó hace algunos minutos en Cusco, donde el equipo de Deportivo Garcilaso empató con Universitario 2-2. Ya estaremos en breve dando más información sobre este partido y reiterar también que se jugó otro compromiso el día de hoy entre los equipos de Cajamarca, donde el equipo de Comerciantes Unidos le ganó 3-2 a UTC. Tenemos la tabla parcial con estos tres partidos ya que se jugaron de la fecha número 7 y mañana habrá compromisos importantes. Mañana jugará Grau con Cinciano, Melgar con ADT, Alianza con Cristal y el partido que estamos esperando, Manucci a las 4 de la tarde mañana frente a los Chancas. El equipo de los Chancas ya se encuentra en Trujillo. El día de hoy llegó cerca del mediodía, después del viaje desde Ayacucho, Lima y de Lima a Trujillo. Ya están concentrados a esta hora, ya están todos, están descansando. 8:30 se hacía la revisión de habitaciones para que todos estén ya descansando para el partido de mañana. En breve estaremos en contacto con nuestros amigos que están también esperando ya viajar allá en Lima, en el terminal de Ronco, Perú. Son 3 buses que van a salir de acuerdo a la información que manejamos. 3 buses con hinchas andavalinos, hinchas apurimeños que estarán alentando el día de mañana. Deben salir más o menos a las 10:30. Está programado la salida y haremos un contacto telefónico tanto con Rudy Huiza como también con Marcos Lunasco para que nos indiquen cómo están las cosas. Tenemos también algunos videos que nos han enviado con la previa que están ya en las inmediaciones o dentro ya del terminal antes de subir al bus, que estaremos entrevistando y conversando también con los hinchas que están listos ya con todo el optimismo para apoyar al equipo el día de mañana. Vamos con el saludo de André y luego vamos con el apoyo de nuestros auspiciadores y para luego ya hacer el contacto telefónico. Buenas noches, André. Buenas noches, felicidades. Buenas noches a los más de 120 conectados ya. Ebert Medina nos dice saludos, profe. Un abrazo para la barra Sentimiento Chanca. Jesús Emanuel y Ivani Pérez nos dice y dale Richard Guillén, buenas noches, André. Buenas noches, señor Milciades. Triste despidiendo a la familia porque ya se acabaron las vacaciones, pero alegre esperando su programa. Así es. Vamos rápidamente a agradecer a nuestros auspiciadores para ir ya con todo, con las entrevistas vía telefónica con los hinchas que están ya por partir de Lima hacia Trujillo en Ronco, Perú, en 3 buses que estarán viajando en breves minutos. Estamos gracias a Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo mostrito, alitas de barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y mucho más. En la avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas de bicicletas, componentes originales, accesorios y ropa deportiva, servicio de alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Contamos con el mejor taller mecánico implementado en Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país para brindarle la mejor experiencia en los servicios. Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok como Sumac Bikes. Sumac Bikes, Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque José María Arguedas. Teléfono WhatsApp 944-3105-32. Sumac Bikes. También y gracias. Recuerden que a todos los que vayan a Sumac Bikes en marzo van a obtener un 30% de descuento en mantenimientos integrales de bicicleta. También gracias a Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, corte de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles, té piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Jirón Juan Francisco Ramos, 689, frente al paradero de taxis a Talavera, en la Plaza de Armas. Celular 930-60-2308, Hatuchay. También gracias a nuestros amigos en este caso, al doctor Omar Zulca. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. Doctor Omar Zulca es un especialista andahuaylino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como Dr. Omar Zulca Urólogo. Teléfono WhatsApp 947-3513-39. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Cómodas habitaciones,
con baño privado, wifi, Netflix, televisión por cable, cafetería, cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. También estamos en Instagram, TikTok y Facebook. La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al 983-668864. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos. También funciona el agente Interbank en Farmacia Cristo Rey, donde puedes realizar operaciones, tanto retiros, depósitos, cobranza de remesas, pago de servicios y depósitos a universidades e institutos. Avenida Andahuayla 270 frente al Parque Arguedas. Y a propósito de Farmacia Cristo Rey, sigue vendiendo las camisetas originales de los Chancas, y a todas las personas que están comprando sus camisetas estaremos sorteando entre los que compren entradas para el partido frente a Atlético Grau en la fecha número 8, que se jugará el domingo 17. Bien, amigos, ya son 10 de la noche con 22 minutos. Vamos a hacer un contacto telefónico mientras vas leyendo algunos comentarios, André, para hacer la primera llamada telefónica. A ver, ¿qué tenemos por acá? Calixto Romero dice: saludos profesor Milciades y Andrés desde Trujillo. Quiero mandar un saludo a mi madre por los lirios, dice Marleni Munares. Vamos, Chanca 6C, Juan Pablo Díaz, profe y André, buenas noches. Mañana sí o sí ganamos, mañana arriba los Chancas. Ever Castro, saludos. Doctor Milciades, ahora ya se sabe cuántos buses están yendo al entrar los Chancas, pregunta. Ahora 3. Justamente vamos a conversar Bien. con los hinchas que se están... Ya estamos en contacto preparando. telefónico con Marcos Lunasco. Buenas noches, Marcos. Tu saludo para los seguidores de Frecuencia Deportiva. Buenas noches. Si me escuchas, hola Marcos, estamos ya al aire en Frecuencia Deportiva desde Andahuaylas. Buenas noches. Aló. ¿Me captas? A ver, Milciades, a ver si intentas comunicarte con A él ver mientras si yo me sigo leyendo algunos comentarios por acá. Aló. Julio Béjar dice: buenas noches, empató Universitario. Estamos al aire ya. El campeonato se pone interesante. Mañana juega Alianza. Si gana, se acerca a los Buenas punteros. Adelante. Hermano, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está la expectativa? Para comentarle que ya estamos acá en el bus. la empresa del Ronco Perú, ya a punto de salir. Y estamos acá toda la hinchada. ¿Cómo están los preparativos? ¿Cómo está el ambiente, la expectativa del viaje y para el partido mañana? No te escucho muy bien, hermano, no te escucho muy bien. Lamentablemente parece que hay mucha bulla por allá, pero ya saldrán. ¿Cuántos buses total? Creo que son 3, si nos confirmas. Hermano, no se te escucha nada, no se te escucha. Te vuelvo a llamar dentro de un rato, por favor. Ya lamentablemente no tenemos comunicación, gracias. Lamentablemente parece que Bueno, no. vamos a ir repasando entonces el partido de hoy. De los dos partidos de hoy día, antes de volver a intentar la Vamos a llamada. ver con Rudy Huiza, vamos a intentar en breve. A De ver. repente tengamos mejor suerte para que tenga una comunicación más nítida, para que podamos escuchar cómo está el momentos previos del viaje hacia Trujillo de los hinchas andaverinos que están en Lima. Correcto, vamos a nos seguir contesta. leyendo algunos Adelante. comentarios. Richard Aiquipa nos dice: buenas noches, profesor Milciades. Mañana tenemos que sumar de 3 puntos. Ever Castro nos dice: saludos, Steven Guisado. Hola, profe, muy tarde tu programa, pero igual está bien. Saludos. Sí, estábamos terminando de ver todavía el último partido de la Liga 1 de hoy, que se jugaba entre Garcilaso y Universitario, que terminó pocos minutos después de las 10. Aimer Jopa nos dice: buenas noches, señor Milciades y André. Un saludo especial por el Día de la Mujer para todas las mujeres del mundo y en especial para mi mamá y esposa Mariluz. Es verdad, un saludo para todas las mujeres en esta lucha por la igualdad siempre y por reducir las brechas y diferencias que hay entre ambos géneros. Samuel Hurtado, buenas noches, señor Milciades y André, excelente programa, Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Héctor Zuca nos dice: señor Milciades y André, saludos desde Pampachiri, indudablemente el mejor programa deportivo del domingo. Llenaremos el estadio arriba los Chancas, dice John Elvis. La U en altura no da, terminó con pulmón y trotando. Es verdad que la U termina desaprovechando una oportunidad si lo vemos antes de que arranque el partido, pero una vez que estaba perdiendo 2-1, el empate es un gran resultado, sobre todo con ese golazo del Tunche Rivera. Así es, vamos ya a la Liga 1, lamentablemente no logramos contactarnos, están seguramente en los afanes de subir al bus, ya dejar todo listo, y posiblemente cuando ya el bus esté en camino a Trujillo podemos conversar en la ruta dentro del bus. En lo que es la fecha número 7, recordemos que comenzó ayer con el partido entre Cusco Fútbol Club, que le ganó 2-0 al equipo de Alianza Atlético de Sullana. Hoy se jugarán 2 partidos. A las 3 de la tarde se juega el compromiso en Cajabamba entre los dos equipos de la región Cajamarca, UTC
que era, entre comillas, el local, frente a Comerciantes Unidos. Un partido donde los 2 primeros goles del equipo de Comerciantes fueron de penal. Por temas del VAR se verificó y Piero Magallanes anotó uno de los goles y el otro Sebastián González. También el equipo de UTC logró empatar el partido con goles de Koichi Aparicio de cabeza, minuto 31, luego Harlin Quintero en un error de la defensa. Noriega, que se resbaló y puso el empate al minuto 45. Luego, ya en el segundo tiempo, apareció el gol de Piero Magallanes, un golazo. Cuando la pelota parecía que había salido, se confía el defensa en ese sector y viene el centro y anota un potente disparo de Piero Magallanes al ángulo superior derecho. No pudo hacer nada Subsuk y se convierte el tercer tanto. 3 para Comerciantes Unidos, UTC 2. Le gana el equipo recién ascendido de la Liga 2. Mientras que hace algunos instantes, partido programado a las 8 de la noche, allá en Cusco, en el Estadio Garcilaso, se jugó el partido entre Deportivo Garcilaso y el equipo de Universitario. Universitario puso casi el mismo 11 que está jugando en los últimos partidos, mientras que Garcilaso también hizo algunos cambios y el partido fue intenso. Universitario tomó la iniciativa, tuvo algunas ocasiones claras, Universitario, de poder anotar, adelantar el marcador. Estuvo corriendo muy bien Universitario en el primer tiempo y los goles empezaron al minuto 40. Una jugada, un cabezazo de Valera con su afán de darle el servicio a Jairo Concha, que le choca a la altura del hombro un poco para abajo. El árbitro en primera instancia, el señor Ordóñez, indica que no era penal. Se revisa en el VAR y el VAR indica que sí, era penal. El mismo árbitro fue a ver y cobra penal. Ejecuta a Alex Valera, pone el 1-0 al minuto 40 del primer tiempo. Pero antes de que termine el primer tiempo se produce una jugada del equipo de Garcilaso, donde el defensa Portocarrero, en su afán de evitar que cabecee el delantero de Garcilaso, le pone la pelota al otro costado a Erustes, que liquida, hace un disparo ya muy cerca, casi en el área chica, golazo, pero el juez de línea levantaba el banderín, el árbitro también le hacía caso a su juez de línea, se anulaba en ese momento el gol. Se revisa, como es lógico con el tema del VAR, se revisa en el VAR y el VAR determina que no había posición adelantada. Se da válido el gol y el partido en su primer tiempo termina 1-1. En el segundo tiempo, ya en los primeros minutos, al minuto 52, es decir, a los 7 minutos, un penal a favor de Deportivo Garcilaso que ejecuta Andrés Chicarza, anota el 2-1 a favor de Garcilaso. Volteaba el partido y buscó en varias oportunidades en el segundo tiempo aumentar el marcador. Estuvo atenta la defensa, no estuvo fino los delanteros de Garcilaso y luego hizo el cambio. Ambos entrenadores también hicieron ingresar a varios jugadores. En Universitario ingresó el jugador José Tuncho Rivera, quien en una jugada del borde del área lo dejan disparar y un potente disparo en la parte alta del arquero Vargas de Garcilaso anota el 2-2. Después de unos minutos también otro disparo de Rivera que sorprendió al arquero, que tuvo que usar las uñas para desviar, incluso choca en el travesaño y se pierde una clarísima oportunidad. Garcilaso también generó algunas oportunidades y el partido terminó empatado 2-2. Con estos resultados, atención, la tabla en forma parcial ha quedado primero Universitario con 17, Cristal segundo con 16, un partido menos, tercero Huancayo con 13, cuarto Alianza con 12, quinto Cinciano con 12, sexto Comerciantes Unidos con 11, séptimo Cusco con 11, octavo Los Chancas. Octavo está Los Chancas con un partido menos con 9 puntos, noveno ADT con 8, décimo UTC con 8, décimo primero, es decir, puesto 11 Melgar con 7, puesto 12 Sullana con 7, puesto 13 Buis con 6, puesto 14 Grau con 6, puesto 15 Vallejo con 5, puesto 16 Comercio con 4, puesto 17 Garcilaso también con 4 y último Carlos Amanucci con 2 puntos. Mañana se jugarán 3 partidos, 1:15 allá en Sullana, Grau frente a Cinciano. Grau seguramente saldrá con todo para sumar 3 puntos y alcanzar 9 puntos. Cinciano también tratará de sumar puntos. Será un partido complicado para Cinciano por el tema de la temperatura. 1:15 a esa hora en Sullana, la temperatura es altísima. A las 3:30 del día de mañana se jugará otro partido en Arequipa. Melgar jugará frente a ADT, favorito Melgar de sumar puntos, pero ADT seguramente va a ser buen partido, porque no tendrá problema de la altura. Partido será 3:30. Luego a las 8 de la noche mañana en el Estadio Nacional, Alianza con su hinchada jugará frente a Sporting Cristal.
Tanto Alianza Cristal ya saben lo que pasó con Universitario, tiene 17. Si Alianza logra ganar el día de mañana haría 15, estaría a 2 puntos de Universitario. Si gana Cristal, pasaría al primer lugar con 19. Si empatan, Cristal haría 17, Alianza quedaría con 3. Será un partido intenso que mañana se jugará a las 8 de la noche. Y el partido que estamos esperando como andabolinos, como apurimeños, el partido que se jugará mañana en el Estadio Mansiche de Trujillo, 4 de la tarde. Carlos Amanuchi de local frente a los Chancas 6C. El equipo de los Chancas viajó ayer a las 10 de la noche desde Andahuaylas vía terrestre hasta Ayacucho. En horas de la mañana, a las 7:15 más o menos, viajó vía aérea desde Ayacucho a Lima. En Lima esperó hasta las 10 más o menos, que partió hasta Trujillo, que llegó más o menos 11:30. 12 deben haber estado, o 12:30 en el hotel. En este momento los jugadores están descansando. 8:30 ya todos deben estar en sus habitaciones para descansar. Mañana estarán tomando el desayuno respectivo. Almorzarán a las 11 más o menos, 11 de la mañana. Luego a la 1:30 tendrán la charla antes de salir al estadio. A las 2 en punto estarán partiendo al Estadio Mansiche para que a las 4 el equipo juegue el partido importante frente a Carlos Amanuchi. Vamos con comentarios y vamos a intentar otra vez contactarnos con los hinchas que están ya por salir de Lima rumbo a Trujillo. Vamos con algunos comentarios. Isabel Rivera nos dice: rumbo a Trujillo, vamos con todo Chancas. Imagino que está viajando con las delegaciones que están a punto de salir de Lima en Ronco, Perú, ¿no, Milciades? Ronco Perú, la empresa Ronco, que... correcto. Y también en Trujillo va a estar movilizando Ronco Perú a todos los hinchas, incluso al equipo de los Chancas. Ever Castro nos dice: hoy rompieron el arco de la U, ahora serán una coladera. Es verdad, Universitario acaba de perder el invicto en lo que va del campeonato porque no había recibido ningún gol hasta la fecha. Sigue invicto, solo la portería que estaba en... No, digamos que el arco, ¿no? Claro, no había recibido ni un gol y hoy recibió 2 el goles. arquero Britos que estaba invicto. Correcto. Fabricio Ríos, saludos desde Tumbes, vamos Chancas. Richard Quispe, señor Milciades, buenas noches. Buen programa, saludos desde Lima, Chorrillos. Marlene Munares nos dice: los guerreros Chancas, la mejor hinchada de los Chancas 6C, vamos guerreros a traer los 3 puntos a casa. Familia Mejía Munares, somos Chancas por siempre. Grover González, buenas noches, buen programa, saludos desde San Antonio. Ernesto Paucar nos dice: excelente programa. Yomaro Vladimir, buenas noches, mañana todos somos Chancas. Richard Aiquipa también nos manda saludos. John Elvis, la U en altura no da, terminó con un pulmón, dice. ¿Qué más? Richard Guillén. Y bueno, estos comentarios ya los leímos. Eric Yuto nos dice: excelente programa, mi estimado André y señor Milciades, buenas noches. Un saludo para ti, Eric, también un amigo de acá del barrio. Así es, la delegación de los hinchas debe estar ya por partir, son 10:34. No nos contestan, posiblemente están ocupados, subiendo, acomodándose. Vamos a intentar en unos minutos más para ver qué nos dice. Sería importante que podamos conversar con algunos hinchas. Tenemos un video que nos han enviado hace algunos minutos, de repente podíamos compartirlo en nuestro programa, también algunas fotografías de los hinchas que están viajando con sus instrumentos para poder alentar el día de mañana. Ojo que el equipo va a estar, o la hinchada, va a estar en el sector Occidente-Norte. Occidente-Norte es la tribuna donde los hinchas de los Chancas, los apurimeños, los andavarinos y los amigos de cualquier otro departamento que quieran alentar, apoyar, estén en el Estadio Mansiche. El costo de esta tribuna es 25. Y recordemos que las mujeres no pagan y los niños menores de 12 años tampoco. A partir de 12 recién estarán cobrando el día de mañana. Será un partido muy difícil, complicado. Manucci va a tratar de sumar puntos de local. Hasta el momento no ha ganado ningún partido. Solo ha empatado 2 y ha perdido 4. Mientras que los Chancas ha ganado 3 partidos de local y ha perdido los 3 partidos de visita. Así que estaremos, y un partido de local, recordemos, 2 partidos de visita que perdió y un partido frente a Cienciano de local. Vamos, si puedes compartir lo que estamos Ahí está el video. Si tendrá audio. Este video es de hace unos minutos, de los hinchas que están a punto de abordar el bus con destino Trujillo. Ahí están inaugurando nuevas letras, me parece, ¿eh? Sí, parece que están practicando las nuevas composiciones de los hinchas. Vemos a Salvador Quintana también en las imágenes. A ver, creo que es también nuestro amigo Cabero, que está de blanco. No, creo que no. No lo podemos reconocer, a ver si lo puede reconocer alguien.
Bueno, esas son imágenes, ¿no? De hace algunos minutos de los hinchas que están próximos a salir con destino a Trujillo. Vamos a ver si intentamos una vez más el contacto telefónico con los amigos que están allá ya por partir, deben estar ya en el bus. Vamos a tratar de comunicarnos con Rudy Huiza, quien es uno de los coordinadores de la barra Guerreros Chancas. Vamos a ver si podemos tener la posibilidad de conversar para que nos dé cómo están las cosas, para que hay mucha expectativa también acá en Andahuaylas. Vamos a ver si contesta, si no intentaremos en unos minutos más. Ya hemos conversado brevemente con Marcos, o en este caso Marcos Lunasco, pero la comunicación no se podía escuchar porque hay mucha gente también que está cerca y vamos a ver si tenemos la suerte. Si no, ya vamos a seguir comentando sobre el partido de mañana, que será a las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Transmisión de Gol Perú. Que va Mucho por ojo. Gol Perú, correcto. Mucho ojo que la transmisión es con Gol Perú, no es con Liga 1 Max. Las personas que tienen el servicio de Movistar TV a través del canal Gol Perú, que está en el 714 en HD y el 114 que no es HD, estándar o normal. Y también en Cable Sistema nos indican que está en el canal 72 para que puedan ver el partido. La antesala comenzará desde las 3 de la tarde. Ya hemos visto los avances de Gol Perú, que estarán con la antesala desde las 3, porque ellos solo tienen un partido y el partido será 4 en punto. El árbitro, como ya hemos indicado, es el señor Pablo López, árbitro principal de este compromiso. El equipo de Manucci es posible que mantenga casi el mismo 11 de su último partido en Cusco, con Manuel Heredia en el arco, en la defensa Gonzalo Rizo, Emilio Saba, Pablo Míguez, Alexis Cosío. Mediocampo Matías John Top, Cristian Velarde, Ángel Benítez, Ricardo Cortés, un poco más adelante, José Cortés y Matías Zúcar. El director técnico es Franco Navarro, un entrenador que tiene muchísimos años en el fútbol nacional. Como entrenador también ha sido jugador de la selección y de muchos equipos. Ingresaron en ese partido Johnny Vidales, Nicolás Albarracín, Joel Herrera, Paulo Hurtado y Alexander Zúcar. También estuvieron en la lista Junior Barbieri, que es el arquero suplente, José Caballero, Matías Cortave y Gustavo Viera. Son los jugadores que estuvieron presentes en el partido frente a Cinciano en Cusco. Vamos a también dar a conocer la lista de los jugadores de los Chancas que viajaron ayer a las 10. Antes de eso vamos a leer un comentario breve acá. Juanca Peceros nos dice: hola André, buenas noches, ¿no están saliendo por YouTube? Sí estamos saliendo, Juanca, revisa tu aplicación de YouTube, ciérrala y vuélvela a abrir. Estamos como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, estamos también en vivo por YouTube. Y antes de ir a la lista de los viajeros mercedes, vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores. Antes vamos a intentar comunicarnos con Salvador Quintana, nuestro amigo que también siempre nos apoya, a ver si contesta. Estamos haciendo el contacto telefónico, vamos a ver si tenemos suerte para poder tener un informe cómo están las cosas, si ya están ya en el bus, si están ya partiendo, todavía están esperando, son 10:39. Estamos a la espera de la comunicación con Salvador Quintana Fernández. Deben estar con mucha bulla, por eso sí, es que parece que contestan. no logran Vamos escuchar. A ir vamos a ver agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestras transmisiones. Bien, estamos saliendo gracias a los amigos de Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa en el Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas, teléfono 955-767606. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota. Teléfono para cualquier reservación al 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, especialista en bicicletas, en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque del Reloj. Celular WhatsApp 944-310532, Sumac Bikes. También al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahuaylino, que atiende casos de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook o llamando al 947-351339. Repetimos, al doctor Omar Zulca lo encuentras en el 947-351339. También gracias a Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas, está ubicado en el Jirón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero de taxis Talavera. Teléfono 930-602308. Vamos con, de repente es una información que nos interesa. Aló, a ver, noches. Juanca Peceros nos dice video no disponible. Qué raro, Juanca. Tú anda al canal, pon Frecuencia Deportiva Andahuaylas y ahí vas a tener el en vivo. Ya, Salvatore. Estoy viendo ahora que está saliendo perfecto por YouTube también.
Bien, amigos, ya tenemos en contacto telefónico con nuestro amigo Salvador Quintana Fernández, que está en Lima minutos antes o posiblemente ya están en ruta hacia Trujillo. Buenas noches, Salvador. ¿Qué nos podrías informar para Frecuencia Deportiva? Adelante. Bueno, un saludo para toda la afición que está esperando en Taguemo para pasar lo que es hacia el norte. Hay 3 buses que estamos encaminando hacia la ciudad de Trujillo. Mañana estaremos con un solo hombre ahí en la tribuna alentando y esperando, ya que sabemos el resultado de hoy, en donde Garcilaso no ha podido sacar un buen punto, o la U ha podido sacar un punto, ¿no? Porque de visita también, igual que Andahuayla, mañana tiene que hacer prevalecer que tiene más juego, porque prácticamente un equipo, el Manucci está casi en el último puesto, pero el problema es que estoy viendo que está levantando su juego. Esperando que la afición mañana esté pendiente de repente estaré haciendo algunas entrevistas ahí, como siempre, tú sabes, Frecuencia Deportiva, recorremos la cancha. Así es, ya el bus está en camino, ya están en ruta. Yo estoy en ruta ya hace tiempo, somos 4 carros que estamos haciendo hacia Trujillo. ¿Tú también estás en el bus? Yo estoy en el bus, por eso está la foto, el sentimiento chanca ahí con mi casaquilla, bailando, haciendo la alegría. Gracias, sí, hemos compartido ya en nuestro programa. Si de repente podrías entrevistar a alguien que esté cerca a ti para ver cuáles son sus impresiones. No, lo que pasa es que yo me he adelantado con otro bus que el sentimiento chanca, ellos han alquilado 2, 3 carros más, yo me estoy yendo con un bus con el mismo ronco, pero con otra gente que no están... Ya, entiendo. No estás, digamos, con toda la barra, sino estás haciendo en otro bus normal. Llegando mañana, yo incluso voy a ir a donde estamos pegados los jugadores y voy un a banderazo. hacer respectivas entrevistas. Claro, estamos atentos, nos informas y estamos con eso. Gracias, Salvador, y mucha suerte y bendiciones a todos y que ojalá que mañana logramos un resultado positivo. Tu despedida y tu mensaje final. Bueno, y yo también hacer saludos hasta Italia a mi primo hermano, a Robert Fernández, integrante de Tu Romance, mañana está de cumpleaños, ojalá que sea un triunfo y la dedicatoria a su persona. Bien, gracias. También un saludo para Robert Fernández, músico talaverino que está en Europa hace mucho tiempo y mañana que lo pase de lo mejor. Gracias, Salvador. Hasta cualquier momento. Saludos y Andrés, muy buenas entrevistas, ¿sabes? Lo estoy chequeando, o sea, no se me escapa nada de lo que es Frecuencia Deportiva. Muchas gracias por seguirnos y gracias, mucha suerte. Un abrazo y bendiciones. De igual manera, y hacer llegar los saludos a toda la madrecita y en especial a tu esposa. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Bien, amigos, hemos conversado con Salvador Quintana, que está yendo en otro bus. Son 3 buses que están con los hinchas y un bus que es aparte. Parece que ya no alcanzaron al cupo, seguramente ya se había agotado los pasajes, pero están en ruta, ya están en camino, deben llegar más o menos a las 6:30, 7 de la mañana y también van a hacer un banderazo. Es decir, los hinchas van a ir al hotel donde está el equipo de los Chancas para darle el respaldo, el aliento, para que los jugadores salgan motivados y mañana salgan con todo en el partido frente a Manucci, que será un partido complicado, difícil, pero si es que jugamos bien, si es que aprovechamos las oportunidades y nos defendemos atrás muy bien, concentrados todos, podemos lograr un resultado positivo, ojalá que se dé. Vamos con algunos comentarios con André, ya que estamos ya 10 de la noche con 45. A ver, John Jopa nos dice, bien ahí Salvador, vamos Chancas. Efraín Rojas nos dice, la transmisión por YouTube está saliendo perfectamente, es verdad. Abel Cristian Rivera nos dice, muy buen programa, saludos doctor Milciades. Arturo Zúñiga, doctor, buenas noches, con respeto, hago ya dice, con todo respeto, le hago una apuesta, mañana gana Cristal, nos dice. Mañana va a ser partido lindo, ojo, ese Alianza Cristal en la noche. Bien, amigos, ya hemos logrado contactarnos con Rudy Huiza, que ya están en el bus, ya están partiendo, ya están tratando de salir de Lima. Sabemos que es difícil por el tema del tráfico, pero a esta hora creo que es un poco más fácil de salir. Buenas noches, Rudy. ¿Qué novedades? ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo está el entusiasmo de los hinchas andavelinos y apurimeños que apoyan a los Chancas? Buenas noches. Buenas noches, profe Milciades. Bien, aquí estamos justo saliendo del terminal de Ronco, Perú, rumbo a Trujillo. Estamos ahorita con toda la barra de Sentimiento Chanca y la barra Guerreros Chancas. ¿Cuántos buses están viajando? Ambas barras, somos a 60 personas. En Trujillo nos están esperando otra cantidad considerable también de andahuaylinos que reciben. Y bueno, vamos a juntarnos por allá. Para mañana también creo que están planificando hacer el banderazo en el hotel donde está el equipo para darle la motivación respectiva. Así es. Mañana vamos a hacer un banderazo a las 10 de la mañana en el hotel de los Chancas.
toda la barra que estamos acá, incluidos los residentes trujillanos. De repente puedes entrevistar a alguien que esté cerca a tu persona para ver cuál es el sentimiento, cuál es la Acá expectativa. le paso con un hincha de Chancas. de los Chancas. A ver, su nombre, buenas noches. Yo, Tu nombre, buenas noches. y aló, buenas noches. Mi nombre es Fernando White por Contreras. ¿Qué te parece este movimiento del fútbol que está generando en los andahuaylinos a nivel nacional y la crítica nacional también está siempre atento a lo que hacen los Chancas? Adelante. Sí, nosotros acá pertenecemos a la barra Guerreros Chancas. ¿No? Acá todos los residentes de Lima nos estamos dando ese tiempo para apoyar al equipo, alentar los 90 minutos y traernos esos 3 puntos de allá de Trujillo. De verdad que da mucha alegría porque en realidad varios paisanos andahuaylinos, apurimeños se están sumando, ¿no? Cada vez más a nuestra barra. ¿Tienen alguna comunicación de repente con los residentes andahuaylinos apurimeños en Trujillo para que puedan juntarse y estar en la misma tribuna el día de mañana? Sí, ya se ha coordinado ya con los residentes de Trujillo, allá andahuaylinos en Trujillo, ¿no? Apurimeños, y sí, ya nos vamos a reunir juntamente con ellos para poder ir al estadio y alentar los 90 minutos. De repente podrían hacer una barrita entre todos los que están cerca de motivación que ya que posiblemente los jugadores estén escuchando. Una barrita a los Chancas. 3 horas ya por los Chancas. Adelante. Ya. 3 horas por los Chancas. ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Vamos, Chancas! ¡Vamos! Bien, bien, bien. Gracias por esa comunicación. A ver si vamos con Rudy. Un mensaje Listo, final. profe. Soy Rudy, ¿qué tal? Hola Rudy. Ya Un mañana mensaje. nos vemos. Ya un mensaje final ¿Qué tal, mañana. qué tal? Mañana de repente nos contactamos, ya de repente nos transmites el banderazo para poder comunicar acá también la hinchada andahuaylina está atenta al partido de mañana. Tu despedida y un mensaje a las personas que puedan escuchar, que estén cerca a Trujillo también, que podían ingresar al estadio, a la tribuna Occidente Norte, gente de Chimbote, de repente de Chiclayo, que está un poco cerca a Trujillo. Bien, hago un llamado a todos los residentes andahuaylinos de Trujillo a que se unan. Mañana, después del banderazo en el hotel de concentración de los Chancas, nos vamos a reunir a la 1 de la tarde en la Plaza Mayor de Trujillo. Y de la Plaza de Trujillo nos vamos todos en grupo al estadio Mansiche, ¿no? Bien, correcto. Muchas gracias y bendiciones, mucha suerte para todos el día de mañana. Tu despedida y si algo más deseas agregar. Listo, muchas gracias por la entrevista. Acá los muchachos están escuchando todos, están yendo contentos, con ganas de apoyar, con todas las ganas y mañana tenemos que sacar un resultado positivo sí o sí. Tenemos la gente que se está matando, así que los jugadores tienen que sacarse el ancho en la cancha, no hay de otra, profe Michel. Por último, ¿les va a permitir ingresar con los instrumentos de la barra? ¿Banderolas? Eso es lo que todavía está en confirmación, va a depender mucho del equipo local. Va a haber una reunión y dependiendo a esa reunión nos van a dejar o no. Con Cristal nos dejaron ingresar los instrumentos, pero no las banderolas. Eso ya depende mucho del equipo local también, no de los Chancas ni de nosotros. Bien, correcto, estaremos atentos mañana. Gracias y buena noche, buen viaje. Gracias. Muchas gracias, profe Michel. Hasta luego. Bien, hemos conversado con Rudy Huize también, que ya están en el bus, están ya rumbo a Trujillo. Ellos deben estar llegando mañana aproximadamente a las 6:30, 7 de la noche, perdón, de la mañana, para luego hacer el banderazo más o menos a las 10 en el hotel donde está el equipo de los Chancas que llegó hoy. Y en este momento deben estar descansando, ya son 10:50. Mañana el equipo estará tomando desayuno más o menos de 8 a 8:30 y el almuerzo será a las 11 de la mañana, es el almuerzo que ha determinado el comando técnico. A la 1:30 tendrán la charla final antes de salir al estadio y a las 12 en punto será la partida de la delegación del equipo de los Chancas rumbo al estadio y luego ya empezarán los trabajos previos antes de las 4 para el calentamiento respectivo y más o menos 2 horas antes ya debe darse a conocer a través de Gol Perú que estará transmitiendo desde las 3 la alineación. El equipo de Andahuaylas posiblemente esté con Ferreira en el arco, en la defensa Rui Díaz, back centrales de Serra con Luján y por izquierda Axel Chávez, mientras que en medio campo Rudy Palomino, Diego Carabaño, Abel Casquete, Carlos López. Adelante es la duda que todavía no sabemos si arrancará Manzaneda o Takeuchi. Y adelante si será Alan Murialdo o será Ángel Ledesma. Ese más o menos serían las dudas. También existe la posibilidad de que pueda debutar el jugador Mejía, que ya viajó. Justamente en breve vamos a dar a conocer la lista de viajeros. Vamos con algunos comentarios, André. A ver. ¿Qué tenemos por acá? Ángel Arce nos dice, vamos Chancas,
a ganar. Cosme Segarra, felicidades a toda esa gente linda. Esto es fútbol, fiesta de toda Purímac. Es verdad, la verdad que muy emocionante escuchar a los hinchas, a Rudy, a su compañero que no recuerdo el nombre, que ya están listos en el bus, encaminados. Lo bueno que se juega fin de semana. Felizmente no tocó el partido un día viernes o un día lunes, se ha programado sábado. Entonces todos los que trabajan salieron hoy, imagino, de la chamba 6, 7, 8 de la noche, alistaron la mochilita a Ronco, Perú, y en camino a Trujillo a vivir la fiesta del fútbol. Y ya están de vuelta el domingo seguramente para retomar, de la mañana, domingo, ya están para retomar sus actividades. Entonces muy emocionante. Ojalá que puedan ser más de 200, 300 hinchas en el Estadio Mansiche y que se haga sentir la furia chanca. La fuerza chanca. Lo importante es que todos van a estar en Occidente Norte. Occidente Norte es la zona donde se ha designado para la barra visitante y veremos a través de la televisión. Estaremos atentos y también seguramente los coordinadores van a estar compartiendo videos, compartiendo imágenes a través de sus redes sociales para nosotros también estar atentos y compartir en nuestro programa. La delegación que viajó, para repetir, del equipo de los Chancas fueron los siguientes jugadores, son 20 jugadores. Daniel Andrés Ferreira Silva, Marlon Brian Ruiz Díaz Cutipa, Kevin Steven Becerra Vila, José Félix Luján Efio, Axel Joel Chávez Hidrogo, Carlos Augusto López Vanegas, Rudy Palomino Jordán, Diego César Carabaño Molero, Abel Alberto Casquete Rodríguez, Osiro Carlos Takeuchi Bambarén, Ángel Alexander Ledesma Félix, Michel Anthony Sotillo Cañari, Cristian Adrián Mejía Quintanilla, ojo con este jugador, Cristian Adrián Mejía Quintanilla, Ederson Leonel Mogollón Flores, Carlos Alexander Gamarra Cárdenas, Pedro Daniel García Reategui, también que viajó, Ademar Guillermo Robles Ceballos, Diego Adolfo Temoche Linares, José Miguel Manzaneda Pineda y, por último, Alan Guillermo Murialdo. Son los 20 jugadores que viajaron, los 20 deben estar en la lista, de estos 20, 11 serán los titulares que mañana conoceremos una hora antes aproximadamente del partido, que será a las 4 de la tarde. Será televisada, recordemos, por Gol Perú. Movistar TV tiene la transmisión para este compromiso. Vamos con otros comentarios finales, ya son 10:53, y luego también tocaremos brevemente, porque hoy está cumpliendo años, Teófilo el Nene Cubillas Arizaga. Vamos con comentarios para luego ir con ese tema. A ver, Arturo Zúñiga, ya lo leíamos. Ese Limache Alguay dice: vamos Chancas, Ledesma debería arrancar, profe, y segundo tiempo Murialdo para que guarde. Wilfredo: vamos Chancas a ganar, doctor, con todo respeto, la apuesta va o no va. ¿Te está apostando Arturo? Él dice que gana Sporting Cristal. Yo le hago una apuesta, yo le digo que gana o pierde Alianza. Dos opciones. ¿Qué quieren apostarse? No sé, puede ser un cevichito. Eso lo hacemos personalmente. Claro, mira, ahí lo puedes buscar, Arturo. Lo puedes buscar en la farmacia Estoy toda la Cristo mañana Rey. en farmacia Cristo Rey. Puede ser un cevichito, puede ser unas apurimeñas, puede ser unas camisetas de los Chancas. Claro, una camiseta, pues puede ser una entrada. Puede ser un mantenimiento en Sumac Bikes, unas hamburguesas, unas alitas, un pollo a la brasa. Un pollo a la brasa en Don José. Don José. Pueden apostar algo ahí. O puede ser también unas pastillitas de acá de la farmacia, si es que necesita. Claro, también. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, vamos a jugar con el 11. La gente está pidiendo mucho el 11. Ya tengo acá la pizarra en la pantalla. Tengo la pizarra y arrancamos con el 11. Al arco, Daniel Ferreira, ¿no? Creo que ahí no hay duda. No hay duda. Es el titular indiscutible, a no ser que esté lesionado o algo para que pueda ser Sotillo el segundo arquero. Para cualquier emergencia también estará listo Sotillo. El arquero, repetimos, es Daniel Ferreira. Por derecha. Ahora, por derecha Marlon Ruiz Díaz también. Marlon Ruiz Díaz también ha sido titular en todos los partidos. Y es más, él es trujillano, conoce esa cancha, ha jugado en Manucci, ha jugado en equipos del norte y sería el más indicado para estar en esa posición. Claro, por la banda izquierda creo que tampoco hay dudas que sería Axel Chávez. Axel Chávez también, que como no está ya Santillán, él es el titular y también debe conocer esa cancha, porque recordemos que ha estado jugando en Universitario hace algunos años y creo que los marcadores derecho y izquierdo también está definido. Ahora, los backs serían Kevin Becerra, titular, como marcador derecho, como back derecho, y como zurdo creo que va a ser Juan Luján. José Luján, perdón. Sí, Luján ha estado siendo titular en los últimos partidos y además también es trujillano. Conoce la cancha y será la defensa. La defensa será Ruiz Díaz, Becerra, Luján y Chávez. Ahora, en el medio campo. El medio campo, Rudy Palomino, titular también. Titular. Y su compañero sería Diego Carabaño, imaginemos. Posible, de repente una de las posibilidades sería que el profesor Basalar de repente pone a dos volantes. Podría de repente debutar
el jugador Mejía. Cristian Mejía, ¿verdad? Mejía, o de repente Mejía en reemplazo, pero como Palomino está en trabajo desde la pretemporada, debe ser titular, pero existe la posibilidad. Ahora vamos a ponerlo a Cristian Mejía tentativamente y vamos a ir a leer los comentarios ¿Qué nos dicen? de los seguidores. No lo hemos visto a este jugador, pero sí nos indican que tiene buenos antecedentes, es un buen jugador en esa posición. Por la en el derecha mediocampo. sería Carlos López, sin duda. Carlos López, indudablemente. Por izquierda, López. Por izquierda, Abel Casquete, ¿no? Abel Casquete. O Manzaneda. Abel Casquete. Manzaneda juega un poco más adelantado. Abel Casquete, correcto. Y ese Los dos jugador que- de enganche, segundo punta, ¿quién sería? ¿Sería José Manzaneda o si no, Manzaneda. Oshiro Takeuchi? Esa sería la duda. Vamos a ponerlo a José Manzaneda. José Manzaneda. Y el 9, acá hay mucha gente que está pidiendo a Ledesma, ojo. De repente Basalar le da desde el minuto inicial a Ledesma y Murialdo podría ingresar en el segundo tiempo. Podría ser también su oportunidad porque recordemos Ledesma ha hecho 2 goles en los pocos minutos que ha jugado, mientras que Murialdo solo tiene un gol hasta el momento. Esa sería más o menos la duda. Ese sería el 11, digamos, Tentativo. un 11 sin información, ¿no? Un 11 que estamos planteando acá y vamos a Por ir los jugando antecedentes de los partidos anteriores. un poco, claro, vamos a ir jugando también con los seguidores. Voy a repetirlo antes de ir a leer los comentarios. En el arco, Daniel Ferreira. Los marcadores, bueno, los backs centrales serían Kevin Becerra y José Luján. Marcador derecho, Marlon Ruiz Díaz. Marcador izquierdo, Axel Chávez. Serían 2 volantes de contención en este caso, Rudy Palomino acompañado de Cristian Mejía. Los extremos, Carlos López por derecha, Abel Casquete por izquierda. José Manzaneda como enganche, segundo delantero. Y Ángel Ledesma como 9. Si pone a 2 hombres de contención, no tendríamos de repente un organizador que es Carabaño o Ademar Robles. Creo que eso va a evaluar bien el profesor Basalar. También podría ser, si juegan con 2 hombres de contención, jugaría Carabaño y de repente Casquete podría descansar, o Manzaneda. Esas son muchas combinaciones, estamos especulando con el posible 11 que enviará mañana a la cancha el profesor Basalar, pero habrá que ver qué pasa. Y también los cambios durante el partido que siempre se está dando. Podría ser el ingreso de Ademar Robles, que siempre va ingresando. También, si no juega Manzaneda, también estaría ingresando, o si es Takeuchi, o también si es Ledesma o Murialdo. Esos más o menos son los cambios. Y si es que Marlon Ruiz Díaz tiene ya algún cansancio, o también algunos jugadores cuando reciben una tarjeta amarilla, a veces el entrenador lo saca para cuidar, para no arriesgar que sea expulsado. También podría haber cambios. Y como no hay un marcador derecho que ha viajado como es Ciudad Martínez, podría jugar Temoche. Muchas veces lo ha hecho. Diego Temoche podría jugar como marcador derecho y también de repente podría tener la oportunidad de Mogollón, que ha viajado, si es que se necesita algo de contención. Son muchas combinaciones. Creo que el profesor Basalar Pero acá, ya... mira, hay un comentario acá. Adelante. Ese Limache dice que Carabaño debe ser titular porque no hay otro hombre que lance. Y de verdad, considerando esta alineación, a mí me gustaría ver más a Carabaño que a Manzaneda como enganche, digamos, como 10. Pero Carabaño juega un poco Juega más, más atrás retrasado porque es que Rudy Palomino no tenía un compañero. Ahora, es la primera vez que vamos a ver al profesor Basalar planteando un partido de visita teniendo ya 2 volantes de contención a su disposición. El jugador Carabaño creo que necesita más espacio para hacer su juego. Él tiene disparo de media distancia, además servicios que desde su campo podría distribuir a la derecha, a la izquierda. Si va a jugar un poco adelantado, como 10 ofensivo, no tendría mucho espacio y tampoco no tendría de la función de marcar. Pero si hay 2 hombres de contención, sí podría darse. Si juega Mejía y Palomino en la marca, Carabaño jugaría un poquito adelantado y Manzaneda tendría que irse a la banca. Es una de las posibilidades. O de repente también se anima por Casquete, porque Casquete, recordemos que en uno de los partidos no arrancó, frente, si no me equivoco, a Cinciano. Correcto. Dante Vázquez dice, profesor, buenas noches. Diego Carabaño tiene que jugar desde el minuto inicial. Creo que en la cancha de Trujillo se va a prestar. Es un jugador que tiene muy buena técnica, una muy buena izquierda, cuida muy bien el balón, tiene un perfil por izquierda, por derecha, se saca muy fácil a la marca y creo que, en mi opinión, también debe ser titular el día de mañana. Pero todo ¿A quién esto... sacarías tú de esta alineación? Cristian Mejía, entonces. Mejías sería, y que a mí me convence más Manzaneda que Oshiro Takeuchi. Manzaneda es un jugador encarador, tiene más visión, también tiene gol y en el llano no creo que tenga problemas para poder soportar de repente los 90 minutos. O viendo ya hacer los cambios también el profesor Basalar. Correcto, entonces este sería el 11 tuyo para el partido de mañana. Daniel Ferreira en el arco, José Luján y Kevin Becerra como back centrales, Marlon Ruiz Díaz por derecha, Axel Chávez por izquierda, los 2 volantes Palomino, centrales, Carabaño. Rudy Palomino y Diego Carabaño, los extremos Carlos López y Abel Casquete, como enganche José Manzaneda y el 9 Ángel Alan Ledesma. Muriel. Alan Muriel. Alan Muriel, ok. Para que arranque. Alan. Podría ser.
pero de repente también se anima por Ledesma y después puede ingresar Murialdo. Son muchas opciones que tiene el profesor Basalar y ya seguramente ha analizado también al equipo de Manucci para ver cuáles son sus puntos fuertes, puntos débiles y de acuerdo a eso también preparar el partido, plantear el partido y también utilizar a los jugadores que tiene pensando en el rival, porque él siempre ha indicado cada partido es diferente, cada rival también es diferente y es diferente jugar de local, diferente jugar en la altura, jugar en el llano y también en los escenarios que nos toca jugar en este caso en Manucci. Diego Gómez dice Ledesma con Takeuchi para el segundo tiempo porque son rápidos. Sí, podría ser también una posibilidad. Antes de continuar ya con los comentarios finales, el día de hoy hay que dar un merecido homenaje, también creo que es importante, al jugador Teófilo Nene Cubillas Arizaga, que el día de hoy está cumpliendo 75 años. Él nació el 8 de marzo del año 1949. Recordemos que Teófilo Cubillas jugó 3 mundiales, 1970 en México, 1978 en Argentina y 1982 en España. 3 mundiales. Y Teófilo Cubillas ha anotado en los mundiales 10 goles. Está entre los 15 jugadores que tienen mayor cantidad de goles en mundiales. Y como siempre comentamos hace muchísimo tiempo, para que un jugador peruano pueda igualar en la cantidad de goles a Teófilo Cubillas, va a ser muy difícil. Porque si Perú no clasifica a un mundial, es improbable que un jugador haga goles. Mientras que Cubillas hizo 5 goles en México 70, clasificando a los 8 mejores en ese mundial, solo jugaban 16. Y también en el año 78 clasificamos a los 8 mejores y también anotó 5 goles. En el mundial de 82 sí ya no estaba en su mejor momento y en el equipo hubo algunos problemas porque estaba Uribe y tenía casi el mismo juego. Uribe estaba en un mejor momento y no hizo ningún gol. Y también hay que recordar que Cubillas fue campeón de la Copa América en el año 1975. Ha sido bicampeón también con Alianza el 77-78 y además Cubillas ha sido representante de la FIFA como embajador de la FIFA a nivel mundial. Así que un homenaje para el Nene Cubillas que hoy está cumpliendo 75 años. Y hablando de otra gran figura también del fútbol peruano, Roberto Chale está pasando momentos complicados con su salud. Ya le amputaron una de las piernas, lamentablemente. Está con tratamiento, necesita recursos económicos y los dirigentes de la U, la hinchada de la U, están haciendo una colecta que también nosotros podemos apoyar cualquier peruano, porque Chale también defendió en el Mundial de México 70 a la selección y esperemos que esta colecta pueda tener el éxito y pueda asumir con esa recaudación los gastos que tiene bastante complicados de Roberto Chale. Vamos con la última parte ya para ir terminando y mañana se viene el partido de los Chancas. Henry Pedraza dice Takeuchi es bueno desmarcándose, pero todavía le falta mejorar la definición. Cosme Segarra, amigos, tenemos un equipo corto y para este partido tenemos que salir con 2 contención. Cuidado con Manucci, miremos cómo consiguió un empate en Cusco. Sí, Manucci es un equipo que tiene buenos jugadores, sino que no le estuvo acompañando los resultados. Recibió goleadas de 4 goles con la U, con 4 goles con Cristal, también Comerciantes Unidos le ganó y en Cusco también perdía 2-0 y pudo empatar. Así que es un equipo que hay que tener mucho cuidado, no hay que confiarnos. ¿Tienes el 11 de Manucci en la mano? El 11 de Manucci que jugó frente a... Para armarlo. Es el siguiente. En el arco, Manuel Heredia. Es un arquero ya experimentado, que tiene muchos años. Manuel Heredia. Los back centrales. ¿Juega con 4 defensas? 4 defensas. Back centrales Emilio Saba y Pablo Míguez. Pablo Míguez, conocido jugador ex Alianza, ex Melgar. Por derecha Gonzalo Rizzo y por izquierda Alexis Cosío. Y por izquierda Cosío, que también tiene experiencia en muchos equipos. En el medio campo, Matías Yontop, Cristian Velarde, Ángel Benítez, Yontop, Velarde, Benítez. Y también, ¿ellos cómo juegan? Son 3... son 4 que juegan en el medio campo. ¿No? Benítez y Cortés. No, Pájaro Benítez, ¿o no? Ese es otro. Pájaro Benítez está en Vallejo. En Vallejo, correcto. Ángel Benítez. ¿Y arriba? Ricardo, arriba está José Cortés y Matías Zúcar como punta de lanza. Me falta uno. Son Ricardo Cortés otro y otro es José Cortés. Son 2 de apellido Cortés. Son 2 Cortés. Ricardo Cortés y José Cortés. Ricardo Cortés. Y José Cortés. Y el otro es José Cortés. Es posible también que mañana puede estar desde el minuto inicial el delantero Johnny Vidal, que es bastante rápido. Podría jugar con 2 delanteros. Creo que Zúcar es el titular en ese equipo. Matías Zúcar es el titular, pero podrían jugar los 2 juntos. Matías Zúcar con Johnny Vidales. Es una posibilidad. De repente salga a buscar el partido porque está desesperado. Ellos necesitan Manucci por sumar, ¿no?
Eso podíamos aprovechar de repente, contragolpear, aprovechar los espacios que va a dejar en la parte posterior. Porque vamos a volver a la tabla. Manucci tiene solamente 2 puntos. 2 empates. Tiene 2 puntos. Ha logrado empatarle a Unión Comercio en Tarapoto y a Cienciano. Cienciano en Cusco. Así es. Y perdió con Comerciantes Unidos, perdió con Universitario, perdió con Cristal, incluso de local. Claro, de local no ha sumado ni un solo punto, Manucci. Así es. Los empates son de visita. Y ojalá que mañana se pueda seguir dando esta lógica y que los Chancas pueda lograr importantes puntos. Un empate estaría muy bien. Un triunfo sería inmejorable. Mis amigos, son ya 11 de la noche con 7 minutos. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Vamos a agradecer en esta parte final, como siempre, a nuestros auspiciadores que hacen posible las ediciones diarias de Frecuencia Deportiva. Gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo andahualino, en el teléfono 947-35-1339. Doctor Omar Zulca. También gracias a los amigos de Jatuchay. Jatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad, que está en el Jirón Juan Francisco Ramos 689 en la Plaza de Armas. Teléfono 930-60-2308. También gracias a los amigos de Puyos a la Brasa Don José, Jirón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas. Teléfono para pedidos y cualquier comunicación al 955-767606, Pollos a la Brasa Don José. Al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que los atiende cualquier evento institucional, familiar, en la Avenida Malinas, cuadra 3 en Pochjota. Teléfono 983-740419. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, especialista en bicicletas, en el Jirón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque Arguedas. Teléfono WhatsApp 944-3105-32. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Reservaciones al 983-668864. A Farmacia Cristo Rey, Avenida Andahuaylas 270, que atención a las personas que adquieran sus camisetas originales de la marca New Athletic de los Chancas en Farmacia Cristo Rey, participarán en el sorteo de entradas para el partido frente a Atlético Grau, que recordemos que se jugará el domingo 17. Después de este partido que juega mañana los Chancas, el siguiente compromiso en la fecha 8 será el domingo 17 en el Estadio de los Chancas, 3 de la tarde. Luego de ese partido no va a haber fecha en la siguiente semana, porque la selección jugará el 22 y el 26, y la novena fecha se jugará ya después de su partido, es decir, a partir del 29, 30, 31, donde recordemos que el equipo de los Chancas jugará en Lima frente a Alianza. Luego jugará con Melgar ya en abril, ojalá que sea acá en el Estadio de los Chancas, y luego jugar con UTC, luego con Huancayo y todos los partidos que quedan del campeonato. Últimos comentarios ya para ir terminando, André, porque mañana estaremos atentos al partido en horas de la tarde. Arturo Zúñiga dice que fue la apuesta, profesor. Mañana lo espero en Farmacia Cristo Rey. Correcto. Si quieren efectivo, también casadito. Miguel Rivas, Ledesma debe arrancar. Ese Limache también lo pide. Edwin Quispe Cox ya no aparece en Talavera hace 3 días. Parece que ya se fue a Panamá a jugar con los Chabelines de Panamá. No ha viajado. Los que se quedaron es Joe Martínez, Cox, Denilson González, tampoco Dustin Rengifo. Creo que son los 4 que no viajaron rumbo a Trujillo. El equipo ya está descansando a esta hora. La delegación de la caravana, que están partiendo en 3 buses, ya están en ruta, ya deben estar a la salida hacia el norte, deben estar llegando en horas de la madrugada de mañana para este compromiso. Van a estar en la tribuna Occidente-Norte. También hay muchos residentes andahuelinos apurimeños en Trujillo y que también están coordinando el banderazo, que será mañana más o menos a las 10 en el hotel donde están concentrados en Trujillo, y estaremos atentos para poder transmitir ese banderazo con nuestro amigo Salvador Quintana, que está viajando como corresponsal, como reportero de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Así es, 11:10 de la noche, ya nos vamos a ver el lunes. El lunes. Aunque dependiendo del resultado de mañana, puede que salga un programa de fin de semana, pero lo más seguro es que nos vemos el lunes a las 8. Un poco difícil porque tenemos algunos compromisos privados. Bien, amigos, gracias por esta sintonía. Mucha suerte a los Chancas y mañana estaremos atentos a lo que suceda 4 de la tarde. Transmisión de Gol Perú, Movistar TV. Gracias, buenas noches, feliz fin de semana. Nos estamos escuchando el lunes 8 de la mañana. Gracias, buenas noches, hasta el lunes.